¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, Dios los bendiga. Espero que estén todos bien desde sus hogares. Con la bendición de Dios los estoy saludando. Esta vez me tocó a mí compartirles un pequeño pedazo y fragmento de la palabra de Dios. Como ustedes saben, el día de hoy se celebra un día muy especial, un día que nuestra cultura lo tiene muy arraigado, que es acerca del Día del Padre. Es por eso que me gustaría compartir con ustedes este fragmento. Antes que nada, me gustaría llevarlos a una pequeña reflexión. Fíjense que estaba un grupo de jóvenes, había una conferencia alrededor de 100 jóvenes, entre 50 hombres y 50 mujeres se trataba de este grupo. Estaba el presentador hablando y les hacía una pregunta muy random y les decían: ¿saben qué? Me gustaría que todos los hombres que quisieran encontrarse alguna mujer como lo es o ha sido su madre, que por favor levanten la mano. Y oh sorpresa, todos los hombres de la sala levantaron su mano, haciendo referencia a que ellos necesitaban, o mejor dicho, ellos les gustaría tener a una esposa a como ha sido su madre. ¿Por qué? Porque tienen una figura muy emblemática de ella. Pero ¿qué creen? Después pasó que el orador les hace la misma pregunta ahora hacia las mujeres. Chicas, necesito que todas ustedes que quisieran un esposo como su padre levanten su mano. Se escuchó un silencio en la sala, en donde ninguna chica levantó la mano. Unas a otras se volteaban a ver, no sabían qué contestar. Saben, es muy común que durante las festividades del Día de la Madre, los hijos, los nietos, las personas que tienen aún esta figura, se preparen con días para cualquier tipo de festividad que le vayan a hacer, un pastel, una comida, un regalo, etc. Pero llega el Día del Padre y resulta que ni un día tienen fijo. No podemos decir el día 21 va a ser el día del papá. Muchas veces, ¿por qué? Porque a papá lo vemos como una figura de trabajo, una figura de autoridad, una figura a la que se le pueden hacer cariños, se le pueden hacer caricias, se le puede dar un abrazo, un beso, pero siempre y cuando él esté de buenas o no esté de malas. ¿Por qué? Porque muchas veces le tenemos más miedo a tenerlo como una figura de amigo. ¿Saben? Al ver la reacción de este escenario en donde el presentador les hacía esta pregunta, él les seguía introduciendo y les decía: ¿saben qué? ¿Saben por qué ustedes no quieren un papá, un marido como lo es su padre? Porque su padre se va a trabajar desde temprano y llega hasta en la noche. Sí, es cierto, es un buen proveedor, no les hace falta nada, pero ¿qué creen? No les da el tiempo que ustedes necesitan. Ustedes han visto cómo trata a su madre, cómo los trata a ustedes, y quizás ustedes quisieran algo diferente para sus propios hijos. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de mamá diciendo: ahorita que venga su papá, los voy a acusar para que los castigue? Es decir, ya tenemos otra figura del papá, una figura en donde es un verdugo, donde es el que va a castigar, el que va a impartir qué es lo que se va a llevar a cabo, de acuerdo a la mención que la mamá haga. Pero ¿qué creen? Adicional a todo esto, no lo vemos como un amigo al que le puedan contar sus cosas, al que le puedan pedir un consejo. Y eso pasa mucho en nuestra cultura. Hay culturas que no son así, pero desafortunadamente nuestra cultura es así. Papá no se le cuestiona, simplemente se le obedece a como él ordena. Se escucha algo feo y sobre todo se escucha triste saber que muchas personas en nuestra cultura tienen este tipo de
de imagen del Padre, ¿saben? Pero, querido hermano, yo te quiero invitar esta noche a que tú me digas qué tipo de padre quieres ser. Sabes, en la Biblia nos hablan de muchos ejemplos de padres. Están los ejemplos de Abraham, Isaí, Josué, Job. Pero, ¿saben? A mí me llaman la atención dos ejemplos muy claros. Está el ejemplo en donde el niño se siente mal y en lugar de que el papá deje su trabajo para llevarlo al doctor, para llevarlo a que lo revisen, lo primero que hace es decirle al siervo: tómalo, llévalo a su madre y que lo revisen. Pero saben, hay una historia que más me gusta y es de la que vamos a hablar el día de hoy, y la podemos encontrar en Lucas 8:40 y 42. Sí, es la historia de Jairo, un padre preocupado. Si nosotros nos vamos a la Biblia, el pasaje nos narra que aconteció que Jesús regresaba y él iba caminando por la calle cuando de repente un varón, dice la Biblia, un varón llamado Jairo, y que era un príncipe de la sinagoga, vino y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa. Hasta el momento no nos está diciendo qué es lo que está pasando. Pero ¿saben? La primera reacción de Jairo es que un padre sabe dónde buscar, de acuerdo a las necesidades que tiene. Yo sé que todos los padres buscan siempre tener lo mejor para sus hijos. Quieren que sus hijos no tengan las carencias que a lo mejor ellos tuvieron cuando eran pequeños. Y bien lo dice la Biblia en Lucas del 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿Que si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Saben, nosotros seguimos leyendo esta historia de Jairo, y es en donde dice que le imploró cuando se humilló a él y le rogó y le suplicó diciéndole, porque él tenía un gran problema. Su única hija, dice que ella estaba muriendo. ¿Saben? Para una persona como Jairo, siendo uno de los principales de la sinagoga, siendo de las personas más importantes dentro de la cultura judía, él tenía el poder, tenía el dinero, tenía los medios para poder llevar a su hija con el mejor doctor. Tenía los medios para poder darle el mejor tratamiento. Porque una persona de este nivel tiene todos los medios, tiene todo a su alcance para poder buscar otra reacción. Sin embargo, vemos algo muy importante aquí con Jairo. Él fue y buscó precisamente a alguien que le diera la solución. Él fue y buscó a Jesús. Sabemos que su motivación era una situación de dolor, de angustia, de incertidumbre, porque realmente no sabía qué hacer. Pero en el momento que él escuchó que Jesús se encontraba en la ciudad, sin pensarlo, él fue con Jesús. Supo dónde buscar, supo dónde estaban todas aquellas respuestas que él necesitaba. Y él tenía una fe increíble, de tal manera que llegando se postró, dice la palabra, y humillándose le rogó a Jesús que fuera y entrara a su casa. En estos momentos nosotros nos encontramos en tiempo de crisis, en tiempo de pandemia, en tiempo en donde nuestros hijos no sabemos realmente qué es lo que ven en internet, qué es lo que están escuchando en la radio, escuchando en sus celulares. Pero es muy importante saber que nosotros, como padres, debemos de pedirle a Dios. ¿Cómo? Siendo humildes, humillándonos, pidiendo esa protección. ¿Saben? Cuando tú puedes ver a tus hijos y los puedes sobreproteger todo lo que quieras dentro de tu casa, inclusive cuando los llevas día a día. Pero una vez saliendo de tu casa, están al acecho del enemigo. Y sabes, si tú
Tú y yo tenemos la certeza de que Dios es el único que puede proteger a nuestros hijos. Debemos ser como Jairo, que no recurrió al vecino, que no recurrió al doctor, que no recurrió a nada. Hizo de acuerdo a la ley, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que nos dice en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, vamos a buscar primeramente a Dios en estos tiempos de crisis. Sin importar eso, nosotros necesitamos que tú como padre de familia, que tú como sacerdote del hogar, que tú como cabeza de la familia, busques primeramente a Dios. Sea lo primero que hagas en la mañana. Claro, es muy difícil buscar a Dios, es muy difícil seguir sus pasos. ¿Por qué? Porque así como Jairo en estos momentos, cuando él intentó ir a buscar a Jesús, imagínense, la misma Biblia nos relata en hechos anteriores o en hechos donde cuando Jesús llegaba a cierto lugar, una multitud llegaba con él, una multitud que yo creo que si tú querías verlo, necesitabas pasar entre codazos, necesitabas pasar entre empujones. ¿Por qué? Porque querías estar en primera fila. Sí es muy difícil muchas veces seguir a Dios. Sí es muy difícil muchas veces llegar a donde está Dios. Pero tú como sacerdote de la casa es lo que debes hacer. Romper estas barreras, enseñarle a tus hijos cómo llegar a aquel lugar. Ahí tenemos la historia de Zaqueo, que inclusive subió a un árbol. ¿Para qué? Para poder verlo, porque él era muy pequeño. Jairo seguramente se estuvo dando de codazos entre la multitud para llegar con él, para llegar a humillarse. ¿Y saben qué? Una vez llegando con Jesús, fue igual de difícil para llegar a su casa. No sabemos qué tan lejos estaba de donde estaba Jesús a donde era la casa de Jairo, pero seguramente tardó mucho tiempo en llegar. Y tardó tiempo, ¿por qué? Porque dice la palabra dentro del mismo pasaje que cuando iban caminando, llegó alguien y le dijo: Jairo, ya no te esfuerces, tu hija murió. ¿Saben lo que es sentir o que lo que haya sentido Jairo en esos momentos? Cuando le dijeron: tu hija ha muerto. Ya no molestes al maestro. Ya no lo traigas. A veces es así de difícil cuando queremos seguir a Dios. Tú vas avanzando y te encuentras a familiares o amigos que te dicen: oye, estás perdiendo todo. Oye, estás haciendo esto. Ya perdiste amigos, ya perdiste trabajo. Todo por seguir a Dios. Y a veces culpamos a Dios y decimos: por culpa de Dios no tengo esto y aquello. Porque Dios no ve el tiempo que yo quiero. Yo creo que si por Jairo hubiera sido, se hubiera cargado a Jesús y se lo hubiera llevado a su casa. Inclusive dentro del mismo trayecto dice que Jesús todavía se paró. ¿Por qué? Porque alguien había tocado su manto y había extraído poder de él. Y se detuvo a cuestionar quién fue. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido la desesperación de que un hijo está enfermo, de que tiene temperatura y no se le baja, de que ya no sabemos qué más darle para que se recupere. Y quisiéramos que en cuanto se tomara la medicina, el pequeño se reanimara luego, que la temperatura cese. Pero ¿qué creen? Lleva un tiempo, mismo tiempo que Jesús tomó para llegar a la casa de Jairo. Pero no dejó Jesús que Jairo perdiera la fe. Porque le dice: tu hija solo duerme, espera. Debes aprender a enseñar a esperar. ¿Por qué? Porque a veces esa fe, esa esperanza que tenemos,
Quisiéramos que se accionara así, que tronáramos los dedos y que las cosas aparecieran. Y créanme que muchos de nosotros hemos estado orando para que esto de la pandemia se termine. Hemos estado orando para que todos estos tiempos terminen. Y Dios está trabajando en ello. Estoy seguro que está poniendo el conocimiento en aquellas personas que están desarrollando una nueva vacuna. Simplemente hay que esperar. Y tú, padre, tú, papá, que estás allá en tu casa, debes ser el ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo puedes ser el ejemplo? ¿Cómo puedes ayudar a tus hijos? Ten tiempo de comunión con ellos. Ten tiempo de comunicación. Ahorita es el momento ideal. Yo no sé tú, yo no sé la situación que estás viviendo en tu casa. Jairo en ese momento su hija estaba muriendo. Y recuerden que nosotros no muchas veces hablamos de una muerte carnal, sino de una muerte espiritual. Ojo, si tú estás mucho tiempo sentado con tu hijo y no hay de qué hablar, cuidado, se está encendiendo ahí un semáforo, que es tiempo de empezar a hablar, es tiempo de generar la confianza. Es tiempo de que te vea como ese ejemplo que busca a Dios primeramente. La comunicación muchas veces es muy difícil entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque uno como hijo, cuando es pequeño, vemos a nuestro papá como el superhéroe, como que él todo lo puede, como que él todo sabe. Y estamos platicando con nuestros compañeritos en el kinder. Y es que mi papá es bombero, no, mi papá tiene esto, no, mi papá juega fútbol, va por mí a la escuela, viene, trabaja y hace, sube y baja. ¡Wow! Un superhéroe. A cómo va pasando la edad, llegamos a ser jóvenes y dejamos de ver a nuestro papá como un superhéroe. Empezamos a ver a nuestro papá como una persona anticuada. Empezamos a ver a nuestro papá como una persona mayor que es aburrida, que no le ve el sentido a la vida. ¿Pero por qué? Porque seguramente cuando era pequeño siempre les dimos gusto, siempre buscamos la manera que nos vieran como nuestro superhéroe, pero no seguimos cultivando esa parte, no seguimos teniendo esos tiempos de comunicación, esos tiempos de juego. Cada que llegaban y nos platicaban algo, ¿qué crees? A lo mejor yo no le mostraba interés porque llegaba muy cansado del trabajo. Oye, que vamos al templo, sí, vamos. Y ya nada más estás viendo la hora para salirte del templo. Ya estás tomando la hora que si ya se va a acabar el devocional ahorita en casa. Tu hijo es reflejo de eso. No dejemos que nuestros hijos se aparten de donde queremos estar. Seamos ese ejemplo vivo como Jairo que buscó a Jesús. Nosotros debemos de buscar a Dios. Buscarlo de tal manera de que nuestros hijos también lo busquen. De que nosotros seamos aquella motivación para que nuestros hijos sigan buscando a Dios. Como les decía, debemos de trabajar otra vez en pasar tiempo con ellos, en tener devocionales con ellos en casa, en que vean que uno es un ejemplo. Yo tengo una historia muy personal en el que en casa mi mamá siempre me decía, ora en la noche, ora en la noche, ora antes de dormirte. ¿Saben cómo lo hacía? Antes de acostarme, bueno, ya después de haberme acostado y taparme, me decía, Señor, déjame descansar para que mañana pueda levantarme un día más. Oh, sorpresa, un día entré al cuarto de mi papá porque necesitaba que me firmara una hoja para la escuela, pero ya eran como las 11 de la noche. Y nunca antes en la vida yo había visto que mi papá doblara sus rodillas en la casa. Siempre lo veía en el templo. Pero en la casa no. Ese día que entré me marcó mucho. ¿Por qué? Porque yo encontré un varón arrodillado, orándole a Dios. No sé qué estaba pidiendo en ese momento. Seguramente estaba dando gracias a Dios por el día que tuvo, pidiendo vida para el siguiente día, poniendo en sus manos
la vida de mis hermanos, la vida de mi mamá, no lo sé. Pero desde ese momento yo quedé en shock, diciendo, oye, mi papá lo está haciendo, ¿a mí qué me lo impide? Yo quiero seguir siendo como él. Y no es necesario que te escondas para que tus hijos no te vean y te descubran o que te pase algo semejante a lo mío. Invítalos. Sé tú quien lleve la iniciativa de tener este devocional. Sé tú quien vayas tiempo a tiempo guiándolos. Ser esa guía. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú llevas un trabajo muy fuerte, muy cansado, en donde día a día no solamente debes de buscar la provisión de tu hogar, no solamente debes de salir al trabajo, no solamente debes de lidiar con los miles de problemas que se te presentan, sino que también debes de ser ese ejemplo. Créemelo, tú poniendo en las manos de Dios la vida de tus hijos, tu vida, siendo una guía para ellos, por más difícil que sea, por tantas multitudes que se te presenten en el camino, por tantas dificultades, siempre encontrarás nuevas fuerzas. Bien dice la palabra de Dios en Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Busca esas fuerzas, Señor. Busca esas fuerzas en Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos en estos momentos de crisis, en estos momentos de pandemia. Necesitamos esa figura paterna, necesitamos esa figura en donde nos demuestre qué camino seguir. ¿Por qué? Porque tú eres el sumo sacerdote de tu hogar. Sé como Jairo, busca a Dios, humíllate y no pierdas la fe ni la esperanza. Son los padres que necesitamos en estas épocas. Es el padre que cada hogar necesita en estos momentos. Que no por no ir a la iglesia dejemos de buscar a Dios. Es cuando más lo debemos de buscar. Saben, hay mucho miedo en estos tiempos por la crisis de la pandemia, por la crisis económica, por la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Pero tú, por ser sumo sacerdote, debes demostrar seguridad. Debes demostrar que si pones como roca los cimientos de tu hogar, a tu casa no le va a pasar nada. Y esa roca es Jesús. Nuevamente te repito, seamos como Jairo. Y a ti, hijo, te pido, dice la palabra en Efesios, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Busca siempre obedecerlos. Oye, es que lo que me está diciendo no es algo bueno. No le veo el beneficio que yo quiero. ¿Sabes qué? Tu papá ya pasó por esos pasos. Seguramente si te lo está diciendo para que te evites golpes, te evites caídas, te evites sufrimientos, o no sé, te evites el estar retrabajando si es acerca de algún nuevo proyecto. Porque ellos ya pasaron por ello. El tiempo que ellos han vivido, tienen experiencia, escúchalos. Debemos aprender nosotros como hijos a escuchar sus consejos, a escuchar sus historias. ¿Por qué? Porque siempre hay enseñanzas. Hónralos, hónralos al obedecer. Hónralos. ¿Para qué? Para que cuando ellos digan o ellos te vean, el mundo te vea en la calle, así como dice la palabra de Dios, que debes de buscar el consejo, oír el consejo de los viejos, de los ancianos. También se refiere a la palabra y a los consejos de tus padres y sobre todo de tu padre.
que es el sumo sacerdote de tu hogar. ¿Saben? Me gustaría leerles una reflexión que encontré y sobre todo el último verso. Les leeré los dos últimos. Y es con algo con lo que quiero dejar o terminar esta reflexión, sobre todo para ti, papá. Y a cada uno de los padres que están viendo esta pequeña reflexión. Dice, el padre bueno llega a viejo, decepcionado y tardíamente arrepentido, mientras un buen padre crece en años, respetado, querido y es a la larga muy comprendido. El padre bueno amanteca la voluntad del hijo, ahorrándole esfuerzos, responsabilidades. El buen padre templa el carácter de su hijo, llevándolo por el camino del trabajo y el esfuerzo. El buen padre dice sí cuando es sí y no cuando es no. El padre bueno solamente sabe decir sí. El padre bueno hace que de su niño un pequeño Dios que acaba en un pequeño demonio. El buen padre no hace ídolos. Vive la presencia de Dios. Tú no seas un padre bueno. Sé un buen padre que viva la presencia de Dios. Sé el ejemplo en donde busques primeramente a Dios. Sé el ejemplo en donde tus esperanzas, tus fuerzas y todo lo que tienes lo pongas primeramente en Dios. Sé un buen padre como Jairo. Gracias.